con cara de, simplemente te dicen, creo que aquí lo voy a dejar. Y, se rompe tu corazoncito diseñador. Y por un momento piensas que es mejor vender esquites en la esquina que hacer videojuegos. ¿Cuál fue el problema? El problema es que solo les enseñaste el juego para ver si les iba a gustar. Lo que uno tiene que hacer es darles el juego teniendo preguntas de antemano que uno pueda responder, que te dé información que te sirva para mejorar ese juego. Y la otra cosa que tienes que hacer es dejar a un lado tu susceptibilidad. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, soy Emilio Estrada, igual que ustedes, soy un aficionado a los videojuegos y pues vengo a compartir con ustedes los errores que he cometido para que ustedes no los tengan que cometer de nuevo. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es testing, o pruebas, o como ustedes quieran llamarlo. Después vamos a hablar acerca de los 3 tipos de retroalimentación que puede recibir un juego, que básicamente se basan en el origen. Y finalmente vamos a hablar acerca de las 3 fases en las que uno puede hacer testing. Esto considerando que estamos hablando como en pre y producción. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar con la definición de testing y no es hacer pruebas a lo güey. Siguiente, por favor. La definición de testing es recrear situaciones en ambientes cerrados para obtener información acerca de un problema. ¿Por qué acerca de un problema? Siguiente, por favor, Draco. Si alguno de ustedes estuvo aquí en la presentación que dio Draco hace 2 meses, si no me equivoco, o si alguno de ustedes sigue su blog, él define el diseño como la búsqueda de la respuesta a un problema bajo las limitantes de los recursos que se tienen en el momento. ¿Ok? Entonces podemos decir que diseñar un juego o diseñar un nivel de un juego es hacer un análisis de un problema que se tiene, que es la necesidad de este juego, que es para entretener a la gente, hacer una hipótesis que entra en la propuesta, hacer la implementación, y el testing lo único que haces es sacar información acerca de esa hipótesis que implementaste. Por eso en ese mapa que hizo Draco, si no hay un resultado satisfactorio, regresas al análisis. Siguiente, por favor. Entonces, no sé si alguien de ustedes, alguien de aquí es un analista web o se dedica a las analíticas. ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, ¿para qué queremos obtener información? Queremos obtener información del juego para analizarla. Quería hacer referencia a Kaushik, que es el autor de Analíticas 2.0, que él define las analíticas como el análisis de la data cualitativa y cuantitativa para mejorar la experiencia del usuario y que un negocio alcance sus metas o KPIs. Entonces, si trituramos un poquito esa definición, podemos decir que nuestro testing va a ser el análisis de data cualitativa y cuantitativa. Cualitativa es me gusta, no me gusta, bla, 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 y cuantitativa es lo que podemos contar, para la mejora continua de la experiencia del juego, lo que nos permite alcanzar la meta de nuestros juegos. Porque no todos los juegos son iguales. Si haces un juego para teléfono, posiblemente quieres que tu jugador juegue 1, 2, 3, 5 minutos. Si haces un juego para PC de estrategia, quieres que tu jugador juegue 1 hora, 2 horas, 3 horas en periodos de un mes. O si haces un juego de consola, quieres un juego que se juegue media hora por periodos de media hora diaria, por ejemplo. Entonces, todas esas metas que tenemos las vamos a definir en nuestro GDD. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, testing es recrear ambientes cerrados con la intención de recaudar data acerca de un problema específico para poder analizarlo y mejorar la experiencia del jugador. Ahora, vamos a hablar acerca de los 3 tipos de retroalimentación que puede recibir nuestro juego. Siguiente, por favor. Que suena muy obvio, pero es personal, cercana y ajena. Siguiente, por favor. Que la retroalimentación personal la vamos a definir como la que, no solo la que haces tú, sino la que haces tú y tu equipo directamente. Son los que están involucrados de manera personal en el desarrollo del juego. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de la retroalimentación personal es que es instantánea. La puedes obtener al momento,
porque tú en cualquier momento puedes jugar el juego, puedes preguntarte a ti mismo, ¿esto funciona o esto no? Las desventajas es que muchas veces cuando estamos haciendo un juego, es muy fácil ponernos necios en que una mecánica que nos sirve, sí sirve. O es muy fácil ponernos a discutir con nuestro equipo si algo va a funcionar, en vez de tomarnos 20 minutos para prototiparlo y probarlo. Entonces, es un arma de dos filos. Sí tenemos como esta retroalimentación profesional, que es de nosotros y quien puede conocer mejor el juego que las personas que lo están haciendo, pero es muy fácil encajetarse en ponerse necio con algunas cosas. Siguiente, por favor. El siguiente tipo de retroalimentación es cercano, que vendrían siendo tus colegas. Pueden ser personas con las que trabajas, puede ser tu familia, primos, amigos, etcétera, conocidos. Yo por lo general limito cercana a personas que en verdad no tienen como tanto conocimiento de los juegos. Y pues las ventajas es que por fin puedes tener una crítica objetiva por alguien que no eres tú mismo. Alguien que puede ver el producto como un producto y no como, mi jueguito, etc. Y la otra ventaja es que, pues, obviamente, son relativamente fáciles de conseguir y convencer a tus amigos porque les dices, oye, ayúdame con esto. Y sí. La desventaja es que tienes un pool muy limitado. Es muy fácil que se te acabe la carne fresca. Y por carne fresca me refiero a las personas que pueden probar tu juego. Es una terminología o jargon que se usa en la industria. Y la otra desventaja es que puede que estas personas tengan miedo de herir tu susceptibilidad y en verdad no sean muy honestas. O sea, no te digan cuando algo no les gusta. La siguiente, por favor. La última es las personas ajenas, ajenas al proyecto, que no tienen relación contigo, las personas que te encuentras en la calle. Ahorita yo podría enseñarles algunos de mis prototipos a cualquiera de ustedes. Sé que si supieran que no lo hice yo, podrían darme una opinión muy honesta. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que hay miles y miles de personas que no conoces, entonces tienes muchos quienes te pueden ayudar, y que por lo general son muy honestos, siempre y cuando no sepan que el producto lo hiciste tú. Cuando pruebes con alguien que no conoces, no le digas, es mi juego, puedes decirle, es el juego de un amigo, es el juego de la empresa donde trabajo, etcétera. La desventaja es que muchas veces estas personas no saben cómo expresar cómo se sintieron respecto al juego. Por ejemplo, ¿por qué te gustó esto? ¿Por qué no te gustó? No sé. O ¿cómo supiste cómo se hace esto? No sé. Entonces es un poquito difícil comprobar con estas personas también. Además, no cualquier persona que te encuentras en la calle se va a tomar 5 minutos y te va a decir, sí, voy a jugar tu juego. O el juego que traes aquí. Siguiente, por favor. Y las 3 fases del testing, que yo por lo general lo divido en pre-alfa, alfa y beta. Supongo que todo el mundo está familiarizado con las terminologías, pero de todas maneras, en cada una de estas secciones voy a definir lo que es esa fase del testing. Voy a hablar acerca de cosas que debes de buscar mientras estás haciendo esa fase de testing y con qué tipo de personas debes hacerlo. Entonces, empezamos con la siguiente. Pre-alfa. Pre-alfa es cuando el juego no tiene todas las cosas que vas a usar en el juego, no tiene todos tus enemigos, todavía estás experimentando, todavía es un juguete, como mencionaba Gerardo también hace como 2 meses. De hecho, traía el prototipo alfa de World of Goo, por si alguien lo quería ver, pero no corre en Mac, así que ni modo, pero luego les mando la liga por si a alguien le interesa. Entonces, cuando tu juego es un juguete, el GDD está en cambio constante, todavía estás experimentando. Y siguiente, por favor. Y la mejor persona para hacer las pruebas es precisamente tú mismo y algunas personas cercanas. Es el momento en el que... World of Goo todavía. Siguiente otra vez. Y todavía están definiendo cuáles van a ser las reglas para que este juguete en verdad se convierta en un juego. Porque un juego no puede ser un juego si no tiene condiciones de victoria, si no tiene reglas, si no se vuelve un espacio cerrado. Siguiente, por favor. Entonces, entre las preguntas que te debes hacer con antelación antes de hacer testing es, ¿qué mecánicas son las que usa el jugador con más frecuencia?
porque con eso puedes ver qué es lo que causa más satisfacción o de dónde vas a sacar la identidad de tu juego. Si la gente tiende a jugar de una manera agresiva, si la gente tiende a ser creativa, todo eso va a definir si tu juego va a ser un juego de acción, va a ser un juego de acertijos o de qué. Otra cosa que es importante hacer es hacer A/B testing, o si quieren que sea menos así, simplemente experimentar, ¿no? Tienes dos opciones de cámara, ¿cuál de las dos opciones de cámara se ajusta más al juego? Tú mismo puedes decidir, esta cámara me gusta, esto no, etcétera, etcétera. ¿Cuáles de las ideas que tenemos funcionan y cuáles no? Porque incluso a veces tú puedes darte cuenta, ¿sabes qué? Lo que hice es una basura. Y finalmente, pues, bajo todo esto es definir las reglas que va a tener el juego. Siguiente, por favor. Tips para cuando haces testing en pre-alfa y quieres mostrárselo a personas cercanas es encargarte de que tu juego sea jugoso. A lo que me refiero es que sea vistoso, pero no te enfoques en los gráficos, porque si te enfocas en los gráficos, la gente va a empezar a criticar la línea gráfica y no la jugabilidad del juego. La otra que ya había mencionado antes es no aferrarte a tus ideas, tener la mente abierta para poder descartar cosas que te gustan, aunque te gustan y creas que las puedes hacer funcionar. Y finalmente es, pues, divertirse, ¿no? Mientras uno está haciendo sus pruebas es lo importante. Si a ti te divierte tu propio juego, es algo que te va a motivar a seguir. Siguiente, por favor. En alfa, todas las mecánicas del juego ya están programadas, los enemigos, etcétera, etcétera. Tu GDD ya está específico, cuáles son las reglas, cómo se gana, cómo se pierde, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. En esta fase, el que se va a encargar de las pruebas básicamente van a ser personas cercanas y personas ajenas. En verdad, ya la autocrítica ya pasó a segundo plano, porque ya tienen un producto definido, y lo importante ahora es ver que el producto conecta con la gente de la manera que tú esperas que lo haga. Siguiente, por favor. Entonces, todos los cuestionamientos que tienes acerca de tu juego van basadas en las metas que tú tienes en tu JDD, o en lo que quieres lograr con tu juego. Entonces puedes tomar métricas de cuánto tiempo se tarda un jugador en un nivel, cuántas veces muere un jugador en determinada zona. Entiende el jugador las mecánicas del juego, el jugador se lleva los aprendizajes de niveles anteriores a niveles que les suceden para poder pasar los juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual también en alfa es importante observar al jugador, porque hay cosas que en verdad no nos cuestionamos en ese momento, pero nos pueden ayudar. Por ejemplo, siguiente, por favor. Bueno, estos son otros tips, pero ahorita voy a retomarlos. Siguiente, por favor. También, es importante también ayudarse de analíticas, no estar presente en el momento del playtesting. Es importante no interrumpir al jugador cuando está jugando para hacerle preguntas. Es importante cuando estás recibiendo una retroalimentación del jugador, no interrumpirlo para que no se le vaya el tren de pensamiento. Siguiente, por favor. Y por ejemplo, no se alcanza a notar mucho. Estas son unas fotos de un juego en el que estoy trabajando. En la versión original estamos usando casi puros tonos de amarillo y todo estaba en tonalidades muy parecidas, y el jugador batallaba mucho para identificar cuáles eran los lugares por donde los enemigos caminaban, cuáles eran las cosas con las que podían interactuar, etcétera, etcétera, etcétera. En verdad nunca le preguntamos al jugador eso, pero nos dimos cuenta. Entonces, en la versión siguiente decidimos hacer tonos contrastantes de morado para los lugares en los que puede caminar el jugador, y utilizar tonos de rojo y naranja, rojo y amarillo, para las cosas que son interactuables. Y la verdad, basado en analíticas y sin darle instrucciones al juego, nos dimos cuenta que las personas tardaban aproximadamente un segundo en entender qué era lo que tenían que aplicar en la tableta para poder interactuar con el juego. Aún así, seguimos haciendo pruebas y nos dimos cuenta que, a pesar de que el jugador entendía casi instantáneamente qué era lo que tenía que hacer y con qué tenía que interactuar, los mismos jugadores nos dijeron que de todas maneras les gustaría haber tenido, aunque sea un mensaje o un tutorial que les hubiera explicado cómo se jugaba el juego. Entonces, esa es la importancia
de hacer pruebas de tu juego y recibir esa retroalimentación, porque para mí el haber puesto un tutorial era como un golpe a mi ego de, oh, no les puedo explicar, pero luego me doy cuenta que aunque la gente lo entienda, quiere que se lo digas, o por lo menos en el mercado que yo estoy manejando. Siguiente, por favor. Y beta es cuando el juego ya tiene todas las características implementadas, ya están los gráficos implementados en un 90%, y en lo que te estás fijando son ajustes, detalles, balanceo, etc. Siguiente, por favor. Y obviamente en tu beta vas a hacer testing con personas ajenas al proyecto, o bueno, podemos decir que ajenas si decimos que QA no es alguien que está como... Bueno, es que sí están personalmente involucrados en el juego, pero... Ok. Pero el caso es que... Siguiente, por favor. El caso es que en esta fase lo único que buscas es encontrar bugs y hacer un reporte de la gravedad, hacer un reporte de la frecuencia, hacer un reporte de cómo reproducir, hacer un reporte de cuáles son los cambios que le están afectando al jugador. Por ejemplo, si tienes un juego de mesa... qué cartas son las que están teniendo más poder o más preferencia para bajar aunque sea un poquito sus valores o su utilidad. Siguiente, por favor. Y pues tips, dale a tus testers las herramientas necesarias para probar el juego, un ambiente cómodo, un espacio cerrado, etcétera, etcétera. Dale a tus testers instrucciones específicas de qué buscar, porque por ejemplo a veces quieres hacer pruebas del mapa, si la geometría está bien, si tus colisionadores están bien, y demás. Y finalmente, si haces un beta público, asegurarte de tener un foro o algún medio de comunicación para que exista esta comunicación de dos vías con tus jugadores. Siguiente, por favor. Y pues en conclusión, no sé por qué mi hija se puso ese sombrero, no sé quién sea. En conclusión, es muy difícil hacer juegos bien a la primera. La retroalimentación es crítica porque aunque creamos que tenemos este conocimiento, que no dudo que lo tengamos, nosotros no somos siempre en nuestro mercado y nosotros no siempre pensamos como ellos, y aunque creamos que nos podemos poner en su lugar, es imposible. Y hay cosas que creemos, pero no son así. Y siempre hacer testing nos va a dar esa data, la data dura, que nos va a decir cómo son las cosas en realidad y cómo debemos actuar respecto a eso. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, Adrián. Hola, Emilio, ¿qué tal? Bueno, a mí me llamó la atención mucho lo que comentaste al principio de tu charla sobre cómo solucionar un conflicto con el equipo cuando de pronto saltan las ideas problemáticas. Por ahí comentaste algo sobre prototipos. Yo quería preguntarte, o a ver si puedes recomendarnos, algunas herramientas de prototipos o más o menos cómo es el proceso que utilizan ustedes para hacer prototipos. Mira, por lo general yo trabajo tiempo completo con Unity, también he usado Stencil para prototipar. La ventaja que tengo con Unity es que me gusta trabajar con Playmaker para prototipar o para que mis artistas prototipen. Es muy fácil que ellos puedan hacer cualquier cosa casi de manera instantánea. Mis recomendaciones para prototipar es: no te preocupes por el código, no se lo enseñes al IPO, que significa la persona que más gana dinero en la empresa, o sea, el patrón. Y por favor, siempre que hagas tus prototipos, cuando lleguen a fase de producción, deséchalos, porque si no, van a decir: oye, pero funciona, hay que dejarlo así, y eso te va a hacer batallar. Entonces, haz código rápido, desechable, prototipa, usa herramientas de programación visual. ¿Alguna otra pregunta?